Saludos, profesora, compañeros. Mi nombre es Cristian Alpizar. Yo vengo a exponerles acerca de los fines de la educación desde el enfoque de la educación física y el punto de vista jurídico, el curso de Derecho Educativo, la profesora licenciada Sonia Montero Briceño y su servidor Cristian Alpizar Herrera. Muy bien, a modo de introducción, encontramos que la educación física ha venido evolucionando, ya no se trata únicamente de deporte o competencia, sino que viene a promover el desarrollo integral del estudiantado en lo físico, en lo emocional, en lo social y en lo cognitivo. Algo preocupante es que en Costa Rica, según el último informe del Estado del Deporte y la Recreación, aproximadamente el 80% de los centros educativos ofrecen educación física. Es decir, que entre el 77% y el 95% de cobertura según la provincia en la cual se toma el dato. Aunque parece una cobertura alta, en realidad revela desigualdades de acceso, especialmente en zonas rurales con menores recursos. Ahora, existe una clara brecha entre lo que dicta el marco legal, que reconoce la educación física como un derecho, y su aplicación en las aulas. La falta de infraestructura, recursos y valoración institucional limita su impacto real, según Jiménez 2021 y MEP 2021. Este proyecto analiza cómo se conecta la normativa con la práctica educativa. A través de entrevistas y encuestas se identifican las barreras que impiden que la educación física cumpla su propósito y se proponen acciones para cerrar esas brechas. Muy bien, dentro de los objetivos, tenemos el objetivo general, consta en analizar los fines de la educación desde el enfoque de la educación física y su fundamentación jurídica para comprender su impacto en la práctica educativa costarricense. Encontramos también 3 objetivos específicos, dentro de los cuales está el número 1, identificar los principios legales que sustentan la educación física en Costa Rica. Número 2, investigar la percepción de docentes y estudiantes sobre el cumplimiento de dichos fines. Y por último, proponer acciones para mejorar la coherencia entre la teoría jurídica y la práctica educativa. Muy bien, dentro del marco teórico, tenemos lo que es la educación física en su evolución y su rol actual, ¿verdad? Dice que a lo largo de la historia la educación física ha atravesado un cambio sustancial en su propósito de enfoque. Como podemos ver en esta línea del tiempo, lo que en sus orígenes fue concebido como una actividad destinada principalmente a preparar físicamente a las personas para la defensa o disciplinas militares, posteriormente pasó a un enfoque más deportivo competitivo, a posteriormente pasó a una perspectiva un poquito más educativa e integral, ¿verdad? Cerca del siglo XXI, y posteriormente en su rol actual tenemos que es un enfoque más en cuanto a la salud de la inclusión, ¿verdad? Transformando o viniendo de una transformación, un componente educativo de carácter más holístico e integral. Tenemos también dentro del marco teórico lo que son los fines de la educación en Costa Rica, y según la Constitución Política de Costa Rica, el artículo 78 al 84, establece que la educación debe ser gratuita, obligatoria y orientada al desarrollo integral del ser humano. La Ley Fundamental de Educación refuerza este principio, planteando que el proceso educativo debe fomentar ciudadanos con pensamiento crítico, sentido de justicia y compromiso social. Y a su vez, el Código de la Niñez y la Adolescencia garantiza que las personas menores de edad deben tener derecho a una educación que contemple no solo su formación intelectual, sino que también tenga que ver con su bienestar físico y con su bienestar emocional. Ahora, dentro de esos fines pueden clasificarse en 3 grandes dimensiones, ¿verdad? Que podemos encontrar, como está en esta tabla, eh, los fines en el ámbito la dimensión individual, que tiene que ver con el desarrollo físico, mental, emocional y ético en cada persona, ¿verdad? Tenemos también la dimensión social, que tiene que ver con la formación de ciudadanos, participativos, respetuosos y solidarios. Y por último, la dimensión productiva, que tiene que ver con la capacitación para contribuir al desarrollo económico y sostenible. Esto nos marca que la educación física contribuye a todos estos fines al ofrecer un espacio para que los estudiantes conozcan su cuerpo, trabajen en equipo, respeten las reglas y asuman retos personales. Así, su rol no se limita al ámbito propiamente deportivo,
sino que actúa como un vehículo de valores fundamentales para la vida en sociedad. Ahora, dentro del marco teórico, encontramos también lo que son las brechas entre lo que es la teoría legal y la práctica educativa, ¿verdad? A pesar del respaldo jurídico, existen diferencias significativas entre lo que se establece legalmente y la implementación real. Según el Estado del Deporte y la Recreación, 2022, como CR, si bien cerca del 80% de los centros educativos, como mencionamos antes, en Costa Rica ofrecen clases de educación física, hay disparidades marcadas en cuanto a región y condiciones socioeconómicas. Hay factores como la falta de espacios adecuados, materiales y la escasa valorización institucional que han limitado su cumplimiento. En esta tabla podemos ver que cerca de a nivel de centros educativos, primero, tenemos que a nivel escolar, en escuelas, centros educativos escolares, el 60.25% ofrecen lo que son las clases de educación física. Esto quiere decir que de cada 10 escuelas hay 6 que ofrecen las clases o las lecciones de educación física. A nivel de colegios o educación secundaria, encontramos que el 83.35% de los centros educativos ofrecen igual la cobertura de educación física. Eso quiere decir que de 10 colegios, 8 ofrecen esta, esta oportunidad o esta ventana para los estudiantes. Ahora, a nivel de los estudiantes, a nivel de la población estudiantil, igual, vamos con los escolares, primeramente tenemos que el 81.74, esto quiere decir que 8 de cada 10 estudiantes de primaria reciben clases de educación física, así como en el colegio, los estudiantes, dice que el 90% de los estudiantes, o sea, 9 de cada 10 estudiantes, eh, están recibiendo esta clase de educación física. Ahora vamos con unos casos de jurisprudencia, ¿verdad? Que se presentaron a nivel de nuestro país hace algunos años. Entonces tenemos la primera sentencia en 2018, en 2012, perdón, con respecto a la Sala Constitucional, dice que se estableció que impedir el acceso regular a las clases de educación física por falta de condiciones, espacios, materiales o tiempo lectivo, viola el derecho a una educación integral, la cual la sala instó a la institución, perdón, demandada a garantizar las condiciones mínimas necesarias para el desarrollo físico y emocional del estudiantado. Eso en el primer caso. En el segundo caso, la resolución del Tribunal Contencioso Administrativo determinó la obligación de una institución educativa de dotar de espacio físico y materiales adecuados para la educación física al considerar que la omisión de estos recursos constituye una reforma de discriminación indirecta y limita el desarrollo integral del alumnado. Estas jurisprudencias refuerzan que la educación física no es un lujo ni una materia secundaria, como muchas veces se enmarca, ¿verdad? Sino que es un derecho fundamental. Tanto la Sala Constitucional como el Tribunal Contencioso dejan claro que impedir o limitar estas lecciones por falta de tiempo, espacio, materiales, etcétera, atenta contra la educación integral y además constituye una forma de discriminación. Por lo tanto, las instituciones educativas deben estar o están en la obligación de garantizar las condiciones necesarias para que el estudiantado tenga acceso pleno a la educación física. Muy bien, avanzamos con lo que son los resultados de la entrevista que se le realizó al experto. En este caso, se le realizó la entrevista a la directora de la institución en la cual yo laboro, ¿verdad? Se entrevistó a la máster Helen Artavia Mora, directora de la Escuela Manuela Santa María Rodríguez en Desamparados de la Juela. Por su experiencia en gestión educativa y conocimiento del marco jurídico costarricense, la directora resaltó la importancia de la educación física para el desarrollo integral, abordando su valor en el bienestar físico, social y emocional, así como los retos en infraestructura, recursos y formación docente. Ahora nos encontramos lo que son los resultados en cuanto a la encuesta, la cual se realizó una encuesta a 22 personas, entre las cuales en su mayoría son colegas docentes y estudiantes vinculados en el ámbito educativo, ¿verdad? Hombres que andan y mujeres entre los 28 y 55 años de edad, y el objetivo fue conocer la percepción sobre el cumplimiento de los fines de la educación física, fines de la educación, perdón, desde la educación física y su marco jurídico, abordando aspectos como la implementación, frecuencia, infraestructura,
valores promovidos y nivel de satisfacción con la asignatura. ¿Verdad? Aquí tenemos unas tablas que nos marcan cada una de ellas, ¿verdad? La primera de las preguntas habla acerca de que si considera que la educación física en su institución cumple con los fines educativos propuestos por el MEP, y tenemos acá que un 61% dice que sí, y el otro porcentaje, 38%, habla acerca de que no cumple con los fines propuestos por el MEP. ¿Verdad? Encontramos también preguntamos también que con qué frecuencia se parten las lecciones de educación física en el centro educativo, si se realiza una, dos, más veces, ¿verdad? Y tenemos que en la mayoría respondieron que se da una vez por semana, nada más, y en algunos casos pertenecen a compañeros que laboran en ámbito privado, marcaron la opción de que se da dos o más veces en su centro educativo, ¿verdad? Encontramos también esta escala que nos habla acerca de la infraestructura disponible en sus centros educativos, y tenemos una escala que va del 1 al 5, teniendo 1 como la opción más baja, ¿verdad? Y encontramos que 3 personas marcaron que en su centro educativo la infraestructura es bastante deficiente, 4 personas marcaron que en su infraestructura también no cuenta tal vez con las capacidades o con las disposiciones básicas para poder trabajar de la forma correcta. Encontramos que 5 personas marcaron que en su institución estamos en un nivel medio, podemos decirlo así. Posteriormente, 6 personas nos hablan acerca de que en su institución hay buena infraestructura, o por lo menos permite desarrollar la clase, y un 4% habla acerca de que tiene una infraestructura bastante sólida y buena para poder abordar lo que son los temas y eh, fines de la educación en cuanto a la educación física, ¿verdad? Posteriormente tenemos que si cree que los contenidos de la educación física promueven valores como respeto, trabajo en equipo y disciplina, y en su mayoría, 95.5% marcaron la opción de sí, y un 5.5% marcaron la opción de no, 4.5%, perdón, marcaron la opción de que no se cumple. Con respecto al nivel de satisfacción con las clases de educación física, tenemos que en su mayoría hay una satisfacción con sus clases, ¿verdad? Con sus clases y demás, y una minoría que habla acerca de que no hay una satisfacción real con, las clases de educación física. Muy bien, avanzando con lo que es esta discusión sobre las 3 fuentes de información en las cuales nos basamos para realizar y avanzar en este trabajo, ¿verdad? Primero, empezamos con lo que tienen en común estas 3 fuentes, ¿verdad? La fuente bibliográfica, la entrevista al experto y las encuestas, ¿verdad? Entonces tenemos que tanto la bibliografía como las entrevistas y las encuestas coinciden en un punto clave, el cual es la importancia de planificar, evaluar de forma continua y capacitar al personal. De hecho, los estudios plantean como base para el éxito organizacional, lo plantean como base para el éxito organizacional, y el entrevistado confirmó que en su centro estas prácticas se aplican con buenos resultados. Además, las encuestas respaldan esta visión porque la mayoría de los participantes reconoció mejoras en la calidad de servicio y en la gestión. Ahora bien, no todo es coincidencia, también encontramos diferencias bastante importantes, ¿verdad? La bibliografía, por ejemplo, hace énfasis en la necesidad de contar con protocolos claros y procedimientos documentales. Caso contrario, en cambio, la entrevista mostró que la práctica, muchas cosas se manejan más a nivel informal, basándose en la experiencia propia del personal. Y aquí entra un punto interesante. Los encuestados reflejaron que algunos colaboradores y usuarios sienten una falta de claridad en ciertos procesos. Esto evidencia una brecha entre lo que la administración cree y lo que realmente perciben quienes participan en ello en el día a día. Finalmente vemos aportes de cada fuente, claramente, ¿verdad? Y podemos decir que la bibliografía nos da un marco teórico y modelos de buenas prácticas, la entrevista aporta información contextual y operativa bastante valiosa,
y las encuestas nos permiten escuchar la voz directa de quienes están involucrados en estos procesos. En conclusión, la triangulación de estas tres fuentes no solo confirma hallazgos, sino que también nos muestra discrepancias que debemos aprovechar como oportunidades. En lugar de verlas como un problema, estas diferencias nos pueden ayudar a hacer un análisis más crítico y a plantear mejoras que fortalezcan la comunicación interna y que así se optimicen los procesos. Muy bien, continuando con lo que son las recomendaciones, eh, tenemos que dentro de lo más importante que podemos realizar a nivel de recomendación es implementar un plan integral que combine inversión en infraestructura, en la formación continua de los docentes, del profesorado y en mecanismos de supervisión para asegurar que la educación física sea realmente un derecho y sea parte esencial del desarrollo integral del estudiante. Estas acciones ayudarían o contribuirían a reducir la brecha entre la normativa y la práctica, que es donde hay una brecha enorme, ¿verdad? Asegurando que la educación física tenga el impacto educativo, social y formativo que el país requiere para formar ciudadanos integrales, saludables y comprometidos con su entorno. Muy bien, dentro de las conclusiones tenemos o llegamos a tres conclusiones claves. Tenemos la número uno que dice que el marco jurídico costarricense reconoce la educación física como parte del desarrollo integral. Sin embargo, existen desigualdades en cuanto a la infraestructura y recursos que limitan su aplicación real. Y a modo de conclusión número dos, tenemos que los docentes y estudiantes valoran la educación física para fomentar valores, aunque su baja frecuencia y percepción secundaria restringen su impacto eh, en los mismos estudiantados, ¿verdad? En el estudiante. Y número tres, tenemos que es urgente fortalecer la formación docente, mejorar la infraestructura y supervisar el cumplimiento de los objetivos educativos en esta asignatura. Acá tenemos referencias en las cuales nos basamos para poder llegar y trabajar en este proyecto. Y quería cerrar con esta frase, pareció muy bonita, dice que la educación física es una parte fundamental del desarrollo humano porque fomenta no solo la salud física, sino también valores sociales y emocionales que contribuyen a la formación integral del individuo. Muchas gracias y bendiciones.